יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Dios les bendiga, hermanos. Este día vamos a traer un mensaje sobre lo que el Señor quiere para nosotros hacia los demás. Antes que nada, inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor para pedirle que sea Él el que dirija este tiempo y que sea en su perfecta voluntad y no ni intención ni idea de hombre lo manifestado. Bendito eres, Señor, alabado y glorificado es tu nombre. Dios, Señor, Creador poderoso del cielo y de la tierra, dejamos a ti este momento, Señor, para que sea tu perfecta voluntad, sea tu palabra y seas tú, Padre, guiándonos a cada uno de nosotros, los aquí presentes, Señor, y los que reciban este mensaje. Llénanos con tu Espíritu, Padre, para que a través de ellos, Señor, tengamos la revelación de lo que tú quieres para cada uno de nosotros en tu plan perfecto. A ti sea toda la honra, toda la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Señor. Amén. La porción sobre la que vamos a basar este texto o esta enseñanza está en el libro de Lucas, capítulo 6, del 29 al 33, y dice así: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A todo el que te pida, dale, y el que tome lo que no es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que no aman. Muchas veces andamos en la vida esperando que las cosas sucedan y nos preguntamos por qué a alguien le va mejor, por qué a alguien le va de diferente manera, por qué no es igual todo el tiempo. ¿Por qué yo no recibo las mismas bendiciones? ¿Por qué empiezo a generar en mí sentimientos de amargura, de envidia, de rechazo contra lo que Dios establece que es para mí? Una cosa importante que dice este texto es que qué mérito hay en amar a los que me aman. No porque no sea importante amar a aquellos que me aman, sino que dice la palabra de Dios que lo malo lo entreguemos por bien. Entonces lo que el Señor nos está diciendo aquí es que a través del amor que Él nos profesó, siendo pecadores, siendo imperfectos, de la misma manera nosotros debemos responder con nuestros demás hermanos. En ese sentido, nos convertimos en cartas vivientes de lo que la palabra de Dios indica. Si sé que a alguien no le agrado o que a alguien no me agrada, debe ser porque algo estoy viendo en esa persona que no concuerda con lo que hay en mí, que se refleja todo aquello que el Señor está buscando cambiar en mí. A lo mejor no me gusta cómo habla, entonces debo investigar cómo hablo yo, si me comporto igual o si no me comporto igual o si tengo conductas similares a las de esa persona. Porque probablemente el Señor me esté mostrando en esa persona aquello que tengo que cambiar a mí. Entonces, en el principio bíblico del amor, el amor es una decisión, según la Escritura. Es la decisión de obedecer los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que lo ama, obedece sus mandamientos. Así es como debemos ser con el prójimo. Como soy con mi hermano, es en la medida en que mi espíritu está más cerca de Dios. Si yo, como persona, no puedo amar a los que me aborrecen, entonces no estoy respetando lo que ya Dios hizo primero por mí. Dice que perdonemos para que seamos perdonados. Pero Dios me amó antes de que incluso yo naciera y me perdonó mis pecados. He sido perdonado, he sido redimido, he sido restablecido
y me ha hecho caminar en su justicia y en su verdad. ¿Eso qué significa? Que Dios decidió amarme a pesar de ser un pecador, a pesar de ser una persona que dice mentiras, que fragua contra mi hermano, que habla del otro. El Señor, a pesar de todo lo que yo pueda hacer, decidió amarme. Y en ese amor envió a Jesucristo para que tú y yo, a través de Él, a través de esa puerta, podamos regresar al lugar santísimo, a estar en la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, es lo mismo. Cuando tú no ofreces lo que ya te ofrecieron, es como si estuvieras quedándote con un pago que te hicieron que no era para ti. El amor dice que nosotros somos epístolas vivientes, que nosotros somos reflejo de su luz admirable. Nosotros llegamos a la luz del Mesías, a través de Él obtuvimos toda la revelación de la palabra compuesta por la Torá, los profetas, los escritos del primer siglo, y obtenemos la revelación a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que si Dios ya decidió amarme primero y a pesar de todo me ha amado, entonces yo debo cumplir con ese mismo principio. Yo debo amar a mi prójimo porque indistintamente de lo que él haga, el amor no es un sentimiento, es una decisión constante de todos los días. Y como mi decisión es amar a Dios, andar en sus mandamientos, y Dios no hace acepción de personas, ¿quién soy yo para hacer aquello que mi Señor no ha hecho? Dice la palabra de Dios que ningún siervo es mayor que su Señor. Entonces yo no puedo hacer cosas que mi Señor no haya hecho. Y si mi Señor es Yeshua, es Yahweh, entonces yo voy a hacer lo que mi Señor haya hecho. Decidir amar a pesar de las circunstancias. Entonces dice este texto que como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como yo quiero ser tratado, así trato yo a los demás. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que yo ofrezco, voy a recibir. No gano nada con no ofrecer amor. Al contrario, puedo perder muchas cosas. Pero cuando ofreces amor a los demás, entonces el Señor te va a bendecir con más amor. Y probablemente hoy recibiste un gesto poco amable de alguien, pero tú sigues dando los buenos días, por ejemplo, todos los días. Llegará el día en que esa persona también te conteste. Y entonces aquello que el Señor ha hecho en ti empieza a fructificar en los demás. Porque en la medida que nosotros recibimos, debemos dar. Y en la medida que damos, recibiremos. La única manera en la que podamos vivir en paz es dejando de lado cualquier situación que yo pueda sentir de tipo personal. Porque Yeshua lo decía, la guerra, la contienda, no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, es contra huestes, potestades y principados y entes malignas que están alrededor y que utilizan a lo mejor a alguna u otra persona para haceros daño. En ese sentido, cuando sabes que no es la persona, no puedes molestarte con ella. No porque no tenga forma de ser, sino porque lo que el Señor te está diciendo es que el amor es sufrido, es benigno, no es contencioso, es pacífico. Entonces siempre hay una forma pacífica de llegar al corazón de alguien, porque el Señor lo hace con nosotros. Nos toma de nuestro pecado, nuestra soledad, nuestra inmundicia y nos limpia. Y de la misma manera en la que nosotros hemos sido limpiados, se verán los frutos. Dice la palabra de Dios que por sus frutos conocerás a las personas. Y la mejor manera de conocer a alguien es viendo cómo se comporta con los demás. Saber si realmente hay frutos de paz, benignidad, dominio propio, bondad, mansedumbre. Es en la manera en cómo estas personas que dicen seguir al Mesías, que dicen obedecer la Torá, lo que Dios establece, se comporta. Si ves a alguien que dice que es
que tiene mucho conocimiento de la palabra, que conoce la Biblia al derecho y al revés y que la puede recitar. Maravilloso, pero ¿qué está haciendo con esa palabra? Cuando esa palabra se vuelve viva, cuando esa palabra se vuelve en un estilo de vida real, entonces podrás ver frutos en esa persona. Y habrá muchos que no reciten la Biblia al derecho y al revés, o que ni siquiera puedan memorizar un versículo. Pero todo lo que el Señor les ha revelado, lo han transformado en su forma de vivir. Es ahí cuando realmente la palabra cobra sentido. Cuando tu vida cambia y se transforma para buscar ser más a la estatura de aquel varón perfecto que caminó entre los hombres y que siendo Dios fue triturado a lo sumo para que tú y yo volviéramos a tener acceso al Padre. Ya no estuviéramos muertos delante de los ojos de Dios, sino vivos ahora en el lugar santísimo. En ese sentido es importante que tengamos muy presente lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Que seamos diligentes, que seamos correctos, que seamos verdaderamente seguidores de la palabra, que seamos hacedores, dice Santiago, no simplemente oidores. ¿Qué es ser un hacedor? Es aquel que cumple en su corazón, en su esfuerzo diario, lo que el Señor establece en la Escritura. Más allá del recitar versos uno tras otro, que es muy bonito, no garantiza el que tú como persona realmente estés dando frutos de arrepentimiento. Hablábamos de la importancia de entender el amor como principio bíblico, de que el amor es una decisión y no un conjunto de emociones o sentimientos que se convierten en tu cerebro en una enorme descarga de neurotransmisores. El amor que Dios nos enseña es el amor que trasciende a las cuestiones físicas y que se convierte en una decisión que abraza el espíritu y que es un fruto de conocer al Señor. Más arribita de nuestro texto base dice en Lucas 6:28 que bendecid a los que os maldicen y orad por los que nos injurian. Bendecid a los que os maldicen y orad por quienes nos injurian. Bendigo a aquel que me maldice, porque la bendición que profeso para él también va a recaer sobre mí. Y oro para que el Señor le muestre lo mismo que me ha mostrado a mí. Entonces ya seremos dos, amando al Señor y no uno solo. Cuando tomamos las cosas de manera personal, nos es mucho más difícil poder liberarnos, poder vivir en paz con el Señor, obtener ese shalom que significa paz que sobreentiende cualquier entendimiento. Esa paz que a pesar de las circunstancias está ahí presente. Y así le pasó a José, el hijo de Jacob. Cuando José es vendido por sus hermanos, fue a la cárcel. Cuando es convertido en Sagnap Panea, ya se convierte en el segundo al mando de todo el imperio egipcio. Hay una hambruna muy grande en el mundo y era producto de algo que el Señor había preparado para reconciliar a José con sus hermanos. Mire por qué. Después de que hay hambruna, el pueblo de Israel recurre a este gobernador egipcio para que le vendan alimentos. José en primera instancia se sentía como cualquier hombre lastimado por lo que hicieron sus hermanos. Pero al final de todo, después de un proceso, José perdona a sus hermanos porque sus hermanos comprenden en la persona de Benjamín que nuestras acciones repercuten en nuestra vida para siempre y en la de otros también. Entonces, cuando José, convertido en Sagnap Panea ahí en Egipto, eso lo podemos ver en Génesis del capítulo 43 al 44, podemos ver cómo el amor, cuando es una decisión, cuando es según lo que Dios establece,
es benigno, es sufrido, todo lo perdona, porque Él sufría por no poder estar junto a su familia y al poderlos reconciliarse con ellos, hubo gran gozo. Y fue cuando vivieron estos 430 años antes de Moisés en la tierra de Gosén, disfrutando de la provisión del pueblo egipcio. Entonces, a pesar de todo lo que sus hermanos hicieron, que lo vendieron, sentían envidia, injuriaban en nombre de él siempre amó a sus hermanos, porque sabía que el Señor desde siempre ha instaurado que amar es una decisión, es un principio bíblico que forja el carácter de cada creyente. Yo decido amar a mi hermano y tratarlo como me gustaría que a mí me tratara. Entonces, en ese sentido, es como yo me comporto, es como yo vivo, es lo que yo demuestro. No es una pose, no es una máscara de santidad la que nos ponemos. Seguimos siendo humanos, nos siguen doliendo las cosas, pero entendemos que no eres tú, que no es la otra persona, que no es contra sangre ni carne la lucha, sino que es contra todo lo que el mundo representa, que es un sistema maleado, que es gobernado por el enemigo, que tenemos miedos, envidias, pero que el Señor, así como me pudo transformar a mí, también lo puede hacer contigo, con cualquier otra persona, porque Dios no hace acepción de personas. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto y que reciba al Mesías y a través de la Torá, a través de la enseñanza ya entregada, empiece a transformar su vida. Entonces, cuando empezamos a comprender esta parte del amor, según lo que Dios establece, se nos hace mucho más fácil dejar de vivir en espera de lo que otro va a hacer. Entonces ya mis reacciones no van a estar comprometidas a las reacciones de otro. Es decir, si alguien me trata bien, entonces yo también le voy a tratar bien. Pero si no, entonces yo no voy a ser condescendiente ni amable. Pero dice el Señor que por cuanto Él me perdonó, yo debo perdonar para ser perdonado o perdonado. Entonces, el perdón, como el amor, también es una decisión que primero brinda sanidad a mi persona y después brinda sanidad al hermano que tengo enfrente. Eso es lo que es una vida transformada según lo que Dios establece. No dejas de sentir en tu humanidad, pero entiendes que el sentimiento no es más importante que lo que Dios establece. Entonces pasa a un segundo plano y ya no es tu mente lo que gobierna tu vida o tu carne, tu cuerpo, sino que ya es el espíritu. Y eso es ser verdaderamente espiritual. El que es espiritual realmente vive por el espíritu, vive lo que la palabra enseña, no lo que pueda llegar a creer. Entonces, este pasaje en el que Cristo habla es muy importante porque se convierte en el estandarte de vida de todo aquel que ha decidido entrar al lugar santísimo a través del Mesías, y que dicho sea de paso es la única entrada que hay. Entonces, si lo entendió José mucho antes de tener al Mesías físicamente, ahora tú y yo, que no lo tenemos físicamente, pero sí tenemos el testimonio de lo que Él hizo y de lo que Él sigue haciendo a través de todas las personas, de lo que hace a través de lo que hizo a través de los apóstoles y cómo ellos empezaron a esparcir este maravilloso mensaje de buenas nuevas. La buena nueva es que tú y yo ya tenemos oportunidad de ser salvos, de que tú y yo podemos regresar al Padre a través del Mesías, de que estamos de nuevo en ese lugar santísimo, de que ya no estamos muertos según el Señor. Ya tenemos otra vez vida y vida en abundancia, de que esa eternidad que puso en nuestro corazón, que menciona ahí en Eclesiastés, ahora se manifiesta, y esa eternidad es la Torá, que sigue siendo el Mesías, porque el Mesías es el Logos, es la palabra, es la instrucción. Entonces,
todo eso es importante porque nos enseña realmente a saber quiénes somos, a descubrir nuestra verdadera identidad en el Señor. Y en ese sentido es muy difícil que ya seamos presa de cuestiones humanas como el odio, como la envidia, como la injuria. Porque yo ya sé que si codicio a mi hermano, estoy violando lo que Dios estableció. Que si atento contra él, estoy violando lo que Dios estableció. Que si hablo en contra de mi hermano, digo una mentira, un falso testimonio, estoy violando un mandamiento directamente dado por Dios a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, es tan importante que nosotros seamos conscientes de quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestro objetivo. Ahora, hablando propiamente de la Torá, lo que hizo el Señor Jesucristo fue dividir o simplificar en dos lo que el Señor le había entregado a Moisés. De los 613 mandamientos que componen la Torá, tomó y los sintetizó en 10, que fueron los que le entregó a Moisés en tablas. Esos mandamientos están divididos de la siguiente manera. Los primeros 4 pertenecen exclusivamente al Señor. Amarás a Yahweh tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No habrá dioses ajenos delante de Él, ni te harás señales, ni imágenes de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Y respetarás y honrarás el Shabbat. Y los otros mandamientos del 5 al 10 corresponden exclusivamente a cómo tú te vas a comportar con tus hermanos. No codiciarás, no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios te hace importancia en la manera en la que cómo tú te vas a comportar con tu prójimo, en la manera en la que cómo tú te vas a relacionar con tu prójimo, porque entonces, de esa manera, el Señor, que ya ha discernido lo que hay en tu corazón, te va a manifestar y va a manifestar a todos públicamente lo que Él ha hecho en ti. Entonces se glorifica a Dios, transforma tu vida y eso es lo que te convierte en una epístola viviente. No recitar versos y versos como escriba, fariseo, saduceo, jerjeseo. Todas estas personas conocían la Escritura perfectamente. Los judíos, los fariseos en tiempos de Jesús conocían la Torá perfectamente y podían recitarla al derecho y al revés. Pero ¿qué les faltaba a ellos? Convertir esa escritura en algo práctico, en algo real, en algo verdadero, algo que realmente hiciera de ellos una transformación. Y si eso hubiese pasado, hubiesen reconocido aquel Mesías que estaba descrito desde Génesis hasta Deuteronomio y que pasó por los profetas de forma inmediata. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pasa lo mismo. Hablamos y somos muy cristianos y somos muy evangélicos, pero ¿realmente estamos viviendo como el Mesías nos enseña a vivir? ¿Realmente estoy tomando esa otra porción de los mandamientos? Porque entonces, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A Yahweh? ¿A Jesucristo? ¿O estoy sirviendo a mis propios deseos, a mis propias pasiones? Y en ese sentido, mi amo es otro. Dice la palabra que conocerás a un siervo o sabrás a qué amo sirve por sus acciones. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo? Estoy trabajando en pos de mi hermano, lo estoy tratando, estoy haciendo lo que dice aquí, que como quiero que hagan conmigo, haré yo con mi hermano, o realmente estoy haciendo lo que yo considero correcto. Que dicho sea de paso, lo que yo quiero, lo que yo considero, no necesariamente encaja con la voluntad de Dios. Entonces, como según yo obedezco al Señor, mis pensamientos, mis acciones están alineadas con el Padre. Porque Él me dio la instrucción, me dio los lineamientos, estatutos y mandamientos con los cuales
yo me tengo que regir, con los cuales yo tengo que obedecer, con lo cual yo voy a saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Entonces, la Torá no existe solamente, o no es un compendio de mandamientos para que los hombres no se desarrollen, sino todo lo contrario. Todo fabricante conoce perfectamente su máquina y sabe qué necesita para funcionar y qué no necesita para funcionar. Imagine que usted y yo somos una máquina hecha por una empresa cualquiera y la Torá se convierte en el manual de funcionamiento de esa máquina. La instrucción que Dios da, cada uno de los mandamientos ahí establecidos, son para que usted y yo podamos vivir de forma armónica con el Señor, para que a lo verdaderamente bueno le llamemos bueno y para lo que Él considera que no es bueno, no lo llamemos bueno, para que no nos desviemos, no nos perdamos por ahí. La verdad de la Escritura radica en eso, en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Todos los mandamientos que estaban en la Torá fueron sintetizados en ese pequeño diálogo de Yeshua. Primeramente Dios y después mis hermanos. Porque en la medida que yo soy con mis hermanos, estaré demostrando mi nivel espiritual. La espiritualidad no radica en conocer la Escritura. La espiritualidad radica en vivir lo que la Escritura dice. En vivir como Dios establece. En tener una vida agradable al Señor. Entonces, ahí es donde está toda la clave de esto. Mi relación vertical, primeramente con el Señor, y mi relación horizontal con mis hermanos. Según lo que yo soy delante de Dios, tengo que ser con mis hermanos. Y eso se llama congruencia. Entonces el Señor nos está enseñando congruencia, nos está enseñando a despojarnos de lo que yo creo para hacer lo que Él establece. Amar a los demás por decisión y no por conveniencia, no porque así me convenga, sino que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, mi hermano, mi prójimo, lo he de tratar como me gustaría que, dadas las circunstancias, él también me tratara. Entonces, en eso radica todo. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad.